Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión de su programa Aclarando Amanece, hoy que es sábado 9 de junio de 2018. Es para un servidor, Luis Ernesto Lozano, un placer estar con usted y yo le invito a que permanezca durante toda la próxima hora porque estaremos hablando de un tema que es sumamente controversial. Siempre los temas de género generan opiniones a favor, en contra. La teoría que hay al respecto todavía pues no es quizás suficiente como para llegar a un convencimiento general, unánime, respecto a cómo se debe tratar esta circunstancia, la circunstancia de género. Así que estaremos partiendo de un libro que tiene ya algún tiempo en circulación, pero cuyos autores se encuentran precisamente en Durango, el Libro Negro de la Nueva Izquierda, este libro con una portada controversial en la cual aparece Ernesto el Che Guevara maquillado, que muestra pues estos colores que son representativos de los movimientos justamente relacionados con las minorías sexuales y que plantea una teoría basada tanto en los criterios de los propios autores como en investigación. Por supuesto, tendremos también a quien contraste esas posturas para hacer el debate aquí en el estudio. Así que comuníquese con nosotros, 817-9988, 818-5660 son las vías. Estamos también en Twitter, @LuisOrc, la cuenta de un servidor con Z y con K al final. Y también estamos en @tiempo y espacio, en @canal 10 Durango, ahí recibiendo cada uno de sus comentarios. Todas las vías están abiertas, no sin omitir que puede usted también seguirnos a través de Facebook Live y ahí comentar. En un momento más, pues, regreso y comenzamos con el debate acerca de el Libro Negro de la Nueva Izquierda, con sus autores y con un activista originario del estado de Durango que tiene ya también trayectoria nacional en este tipo de debates. Ya volvemos, estamos en Aclarando Amanece, no se vayan. Estamos ya de vuelta en Aclarando Amanece. Le reitero, el día de hoy platicamos acerca de este libro que ha sido controversial, que tiene su origen en Argentina, pero que a nivel América Latina pues se ha colocado como uno de los más vendidos en portales como Amazon, por ejemplo, que tiene ya una repercusión importante y que plantea pues diferentes teorías acerca de las cuestiones de género. De hecho, el subtítulo, Ideología de Género o Subversión Cultural, nos habla mucho acerca de ese juicio que hacen los autores precisamente del objetivo que tiene la promoción que actualmente se realiza a los diferentes movimientos, los movimientos lésbicos, los feministas, los movimientos homosexualistas, en fin, todo eso estaremos platicando hoy con los autores del libro que pues tienen seguramente mucho que decir al respecto y también respuestas que responderle a usted. Comuníquese con nosotros y hágaselas, ellos estarán en la disposición completa de resolver sus dudas y también rebatir lo que quizá usted tiene como teoría respecto al género. Primero le agradezco muchísimo aquí su presencia a Nicolás Márquez, uno de los autores de este libro. Agustín, gracias. Nicolás, perdón, gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Está también con nosotros Agustín Laje, quien también pues es partícipe de uno de los dos grandes segmentos en que está dividido este libro. Gracias, Agustín, por estar con nosotros. Mucho gusto. Y está también Juan Dabdul, que pues ha estado en esta promoción del libro que se presentó hace ya algún tiempo en Argentina, pero que ahora viene de gira por México planteando todos estos tópicos, todas estas teorías relacionadas con el género. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarnos, muy amable. Me parece que hay controversia desde el diseño de la portada en este libro, es decir, no tiene un solo rincón, lo estuvimos hojeando durante los últimos 3 días, en el cual no haya motivo de debate y discusión. Creo que es uno de las grandes virtudes que tiene este libro. Empezaría contigo, Agustín. Supongo que de manera conjunta ustedes analizaron y decidieron cómo es que sería esta portada. El Che Guevara maquillado. ¿Por qué, Nicolás? ¿Por qué el Che Guevara maquillado? Claro. Considerado que incluso puede resultar ofensivo para cierto movimiento que es pro Che Guevara, que no es pequeño. Bueno, lo que pasa es que en realidad lo que nosotros tratamos de hacer con la portada a ver, lo único que falta es que tengamos problemas con el crimen de odio con los guevaristas, porque como todo es crimen de odio, todo aquel que se siente molesto, enseguida trata de censurar. Estamos viviendo una etapa del absurdo y de la restricción a la libertad, ¿no? Incluso para hacer una tapa de un libro. La realidad es que el problema que tienen los movimientos LGBT, todas estas pandillas de género, es que ellos van a las marchas con el banderín de Guevara, con mucha habitualidad, sin advertir la contradicción insalvable e indisculpable para quien se prepara para ir a una marcha con una bandera de Guevara, una marcha de género, es que Guevara diseñó el primer campo de concentración para castigo de homosexuales.
en la península de Guanacavive, después la Revolución Comunista en 1959 en Cuba. El genocida Fidel Castro le indujo a Guevara a que prepare campos de reeducación para que los homosexuales sean recuperados porque eran considerados la escoria de la revolución. Esto no es algo propio de Cuba, ni de Guevara, ni de Castro, sino de la izquierda. Ajá. La Unión Soviética condenó el delito de sodomía en el artículo 121 del Código Penal respectivo, 5 años de trabajo forzado en los gulags, y lo mismo ocurría con el bloque comunista, que a los homosexuales se los castraba. Estos delitos permanecieron hasta mediados de los años 90. Entonces, como nosotros creemos que la izquierda se ha reconvertido, se ha trasvestido y ahora marcha al compás de un encarcelador de homosexuales como era Guevara y la banderita multicolor, lo que hace la tapa no es ni más ni menos que reflejar la estética que la nueva izquierda ha elegido. Que ellos expliquen su contradicción. Nosotros la exhibimos a través de la tapa. Muy bien, ahora Agustín, me gustaría que me lo explicaras tú. Este libro, ¿qué busca? ¿Cuál es su objetivo central dentro de la sociedad latinoamericana? Porque yo entiendo que lo hicieron ustedes en Argentina, pero la teoría es muy similar en prácticamente todos los países de este continente, del mundo quizá. ¿Qué buscan con este libro? Lo has respondido vos con lo último que has dicho. La teoría es similar en todos los países de Occidente, es una teoría que no se ha sujeto al debate, nadie la ha discutido, nadie la votó. La ideología de género no es un ofrecimiento, no es una invitación, ni siquiera es una alternativa, ni una creencia particular de cada quien. Es una imposición que con arreglo a la fuerza policíaca del Estado se impone a la sociedad. Le guste o no le guste, la quiera debatir o no la quiera debatir. Entonces lo que viene a hacer el libro es decir, queremos ser libres y para ser libres no podemos estar sujetos a una teoría que es única. Vos mismo lo has dicho. Entonces, para que la gente pueda decidir cómo concibe la sexualidad, nosotros les ofrecemos otra forma de abordarlo, denunciando cómo políticamente se ha hecho uso de la sexualidad cuando la economía para la izquierda ya dejó de ser una materia importante. Es decir, este no es un libro que esté en contra de la homosexualidad. No está en contra del sujeto homosexual, Ajá. No está en contra del sujeto transexual, no nos interesa las sábanas ajenas, no nos interesan las orientaciones sexuales ajenas, nos interesa el uso político ideológico de minorías sexuales. Ajá. Eso sí es lo que los alarma, porque las izquierdas, si en el siglo pasado se iban a militar a una fábrica para inyectarle su ideología a los obreros o al campo con los campesinos, hoy van a militar a las marchas LGBT, hoy van a militar a las marchas feministas, con la contradicción que Nicolás dijo recién, ¿no? Ahora, un simple ejemplo. Antes la izquierda iba a predicar a las fábricas. Nosotros hemos escrito libros contra la izquierda clásica, pero no estamos contra el obrero. Estamos contra cómo la izquierda utilizaba al obrero, que no lo rescataba de la situación de pobreza. Ahora la izquierda va a predicar a otros ambientes para sembrar otro tipo de conflictos, porque aquella estrategia ya perimió. Ahora, así como leí el libro, estuve leyendo algunas críticas de ciertos autores. Ellos vinculaban este libro con una jerarquía católica. Decían, el catolicismo sí pudiese estar de alguna manera escondido detrás de estas líneas. ¿Hay alguna pretensión del catolicismo en promover esta obra? Fíjate que no, el Consejo Mexicano de la Familia, en sus estatutos así lo manejamos, somos una institución plurireligiosa. Aquí se desligan de una cúpula, de cualquiera que sea. Totalmente, exactamente. Ajá. Y en ninguna parte mencionan la religión aquí los muchachos en el libro, es una parte también interesante. Incluso en todos los debates en los que hemos participado, algunos de los miembros del Consejo, nunca hablamos de la iglesia, hay gente que es protestante, hay gente que es evangélica, algunos somos católicos, y bueno, hablamos de lo mismo, pero todo sustentado en la ciencia, en la razón, de una manera muy objetiva. Muy bien. En nuestro caso nunca hemos escrito un libro sobre religión, no fue el móvil, no nos interesa tampoco, no somos teólogos. Ni están ligados a la iglesia tampoco. Mira, él tiene 14 libros publicados, yo tengo 5, son todos de ciencia política. Ahora, como este tema le interesa posiblemente a sectores de distintas iglesias, es natural que quieran leer el libro. Este es un libro de ciencia política. Efectivamente. Así, así lo definen ustedes. Y así está clasificado, por ejemplo, en Amazon, por Amazon, Ajá. Y encabeza, de hecho, el ranking de ciencia política de Amazon, ¿no? Muy bien. Debo ir a la primera pausa. Regresando, me parece que ya está aquí quien va justamente a contraponer los puntos que ustedes exponen, que, por cierto, no únicamente es activista, sino también es político. Entonces, me parece que es un paquete completo el que tiene él en materia de argumentos para poderse oponer si es que se tiene que oponer a ciertos puntos o incluso compartir. Vamos a pausa y volvemos para platicar con más. Estamos charlando acerca del libro negro de la nueva izquierda.
Estamos de regreso en Aclarando Amanece. Yo le doy la bienvenida a Tadeo Campagne, quien es activista, es político, forma parte de una cartera nacional del Partido de la Revolución Democrática, justamente relacionada con la diversidad sexual. Tadeo, gracias por estar con nosotros. Creo que ya te lo chutaste el libro completo. Voy a mi pesar. Pero sí. Supongo que tienes mucho que decir acerca de este libro, independientemente de los comentarios que puedan realizar los autores, claro, los promotores también aquí en el estudio. ¿Qué impresión te causó? ¿Cuál sería tu bosquejo general de este libro? Yo creo que es una manera muy sutil o muy profesional de discriminar a un sector o a varios sectores, ¿no? Porque no solo estamos hablando hoy de la comunidad LGBTI, estamos hablando también de las mujeres o los derechos de las mujeres. Es bastante incómodo, por supuesto, para una persona LGBT, para un activista, leer esa postura desde la mera posición como eso, pero finalmente creo que todos los puntos son debatibles, ¿no? Y todos tenemos derecho a opinar, y si algo nosotros defendemos es la libre expresión de todos. Ajá. Pero por supuesto que yo creo que nos queda muy claro que muchos de los puntos son debatibles, sobre todo en un país como México, o un estado como Durango, que la realidad es que el gran problema o los recursos a donde se mandan para luchar contra esos temas, pues es a la derecha, históricamente, y hay muchos antecedentes. Tadeo, decían ellos, los autores, este libro no tiene nada que ver con estar en contra del homosexual, de la persona, de la lesbiana, del feminista, de la feminista, pero sostienen que sí están en contra en el cómo se les ha manejado por parte del sector político. Tú también eres político, por supuesto. Tú formas parte quizá de ese grupo al que se refieren, porque no sé si el término manejar sea el adecuado, pero sí tú encabezas políticamente a un sector relacionado con todas estas corrientes. No, y soy un hombre feminista. Ajá, eres un hombre feminista. ¿Hay alguna intención política en encabezar estos grupos, es decir, de llevar algo o de generar algo relacionado con el poder a partir de la movilización de estos grupos? Supuesto. Mira, el tema es muy claro, y como yo se lo decía a Juan la última vez que estuve en Durango, ¿no? Es que iguales pero diferentes, ¿no? Te acepto que seas homosexual, te acepto que seas lesbiana, te acepto que seas una mujer feminista, pero voy a luchar a que no tengas derechos y que no tengas igualdad de condiciones ante la ley. Entonces yo creo que, repito lo mismo, ¿no? Iguales pero diferentes, o sea, iguales en lo social o en el discurso, pero diferentes en la letra, ¿no? Entonces yo creo que ahí es el problema. Agustín. ¿El libro o decís que lo leíste? Leí una parte, bueno, una gran por parte. Empezar no lo leíste, tan a tu pesar leíste una parte. Bueno, ¿qué parte? Sí, es complicado leer algo tan ¿Cuál es la fuerte? parte que discrimina? La parte que discrimina en el momento que decir, por ejemplo, que las mujeres no tienen derecho a ocupar el 50% de los escaños en las Bueno, cámaras, eso no está en un país, eso no está en el libro. donde Eso no hace está en el menos de libro. 50 años las mujeres votan. Eso no está en el libro. Eso no está en el libro porque el tema de cupo de género se trató después. No es mentira. A ver, ¿en qué momento? ¿Ustedes creen que en algún momento no seguimos la carrera? ¿En qué página ¿En qué capítulo A ver, está? no seguimos las carreras ambos. Lamentablemente. Yo no te sigo nada, te conocí hoy. No, yo sí lo sigo. Bueno, pero ¿en qué capítulo del libro decimos eso? ¿En qué lo dicen en el momento que no tienen sabe, derecho las mujeres? No, a ver, es que el discurso es muy claro. Pero yo te explico. Claro. El libro habla sobre la primera ola del feminismo, segunda ola del feminismo, tercera ola del feminismo, teoría queer y consecuencias actuales. ¿Sí? En ningún momento se trata de la ley de cupo, que, dicho sea de paso, estamos en contra. Ahí sí tienes razón, pero no mientas que has leído el libro, porque eso no estaba en el libro. Mira, pero son tus posturas personales. No lo mientas. No hace falta. recorrido a Latinoamérica con ese mismo discurso. Es muy pobre el nivel intelectual de los activistas LGBT. No leen, dicen que leen, y cuando uno les pregunta en concreto, se desarman. Bueno, es un problema que tienen, falta de formación. Bueno, si tuviesen formación, no adherirían a la teoría del género. Bueno, independientemente del número de líneas que completó Tadeo, no, me parece que aquí hay conceptos muy claros que hay que plantear. Por ejemplo, uno bien específico. Ustedes hacen referencias a promotores de políticas a favor de los homosexuales y las ligan con aspectos estrictamente personales. Por ejemplo, el hecho de que alguien haya fallecido a causa del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ese capítulo lo escribí yo. Lo que nosotros decimos es que lejos de la festividad que se les otorga, si bien hay que respetar absolutamente y a rajatablas el derecho a la intimidad, la conducta homosexual, confirmadamente, y no lo decimos nosotros, lo dice el Ministerio de Salud de Estados Unidos, de Canadá, de España, de Argentina, y lo dice la ONU, el 80% de la comunidad homosexual de Occidente... No, de la comunidad con SIDA. El 80% son homosexuales. Tenés razón, el 80% de la comunidad con VIH es homosexual. Entonces nosotros lo que decimos es, cuidado
hay que respetar, pero no hay que promover conductas que objetivamente y según estudios científicos atentan contra la persona humana. Y no solamente el SIDA, todas las enfermedades infectocontagiosas de transmisiones venéreas. Esos son datos objetivos, nosotros no estamos haciendo una subjetividad, estamos transcribiendo lo que dicen los informes científicos más rigurosos. Ajá. Esos vínculos... ¿Estás de acuerdo que el simple hecho de decir, esto me recuerda a algo político que pasó algunos años en Durango, el simple hecho de decir que la comunidad LGBTI es el factor de riesgo para la transmisión del VIH, ¿estás de acuerdo que es discriminación y esa etiqueta y ese estereotipo? Eso lo dice la ciencia, yo repito lo que dice la ciencia. Es que de repente sus argumentos son como vienen en otro planeta, no sé, pero por lo menos en este país, en este estado, las estadísticas... Si leíste el libro, no me alteres cosas que yo no... A ver, bueno, por empezar... Me parece, Agustín, que... Por empezar, si hay respeto, deben dar oportunidad a que yo hable, ¿no, Luis? Por favor. Si tus congéneres no se animaron a venir, no es problema mío. ¿Escuchas? El tema es el siguiente. Él no leyó el libro, se lo voy a explicar. Claro. Lo que nosotros hacemos es transcribir lo que dice la ONU. Es muy cierto. Claro. No seas maleducado. Si tú dices en este momento que el VIH, que la mayoría de los homosexuales son portadores de VIH, no es histeria. A ver, Agustín, el 80% de la comunidad Nicolás, que tiene SIDA es homosexual, lo dice la ONU. Sí, claro. Ahora, eso no es discriminación. Esos son datos objetivos que transmite la ONU en su página oficial. Claro, pero bueno, yo creo que en el sentido de lo que Tadeo expone, es que esos datos, a final de cuentas, se están utilizando para orientar un contraderecho. ¿Qué hacemos? ¿Omitimos los datos de la ONU? Es una verdad media. Es una cosa importante, ¿verdad? Yo creo que no es justo que las personas que tienen la orientación sexual, las personas homosexuales, desconozcan el riesgo que tiene la conducta que ellos practican. O sea, a mí se me hace muy cruel que ver a los chicos en la zona rosa de la Ciudad de México, a los 15, 16 años, besándose, abrazándose, y les preguntas y no saben lo que está pasando. No saben que no pueden donar sangre, no saben que no pueden donar órganos, no saben que son el principal grupo de riesgo de la transmisión del SIDA. Digo, infórmenlos y que ellos decidan si siguen esa conducta o no. Lo que no es correcto es que se les oculte esas consecuencias, como la mayoría de ellos no lo conocen, y que sigan esa conducta y después estén en esa posición tan triste de estar infectados de alguna enfermedad de transmisión sexual, porque como dice Nicolás, es el mayor grupo de riesgo en todas las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, díganles y a ellos que decidan si siguen ese comportamiento. Pues te voy a ir a la pausa, Tadeo, pero nada más. Ese es un argumento... Aclara este punto. A ver, el principal grupo de riesgo de transmisión VIH son los sectores dedicados al trabajo sexual, no es la diversidad sexual ni la comunidad LGBTI. No, en ningún lado. No sé en qué país, en este país. No, la ONU es en este país. Aquí son el 60% en este país. En este país el grupo más vulnerable, Sencida México, muy sencillo, estoy hablando por mi país. Por eso, Sencida México es el... Sencida México, la última encuesta habla que el primer grupo vulnerable en transmisión de VIH son los grupos dedicados no es el homosexual, en México. No es cierto. No es cierto. Aquí en México es el 59%. Debo ir a la pausa. No es lo que dice la ONU. Eso me parece que me sirve para revisar el dato de la ONU, la pausa, y me sirve para revisar el dato de Sencida. Muy sencillo. Quizá los dos tienen razón. Pero no sabe lo que dice. El 5% de las prostitutas de América Latina tienen VIH. Ajá. O sea, y muy lejos del 75%. Voy a pausa y vuelvo con más. Estamos en Aclarando Amanece. Trabajadoras. Ya estamos de regreso en Aclarando Amanece. Aquí encontré los datos de Sencida, que pone pues más o menos a la par la prevalencia de el VIH en justamente trabajadoras y trabajadores sexuales y hombres que tienen sexo con hombres, que es la clasificación inclusiva que le ha dado Sencida a este sector poblacional. ¿A qué te refieres con equivalente? Perdón. Lo maneja muy general, no lo particulariza. Y aparte hay otro tema, que es cuánto de los trabajadores sexuales tienen sexo homosexual. Porque eso seguramente puede ser una variable que esté impactando ahí también. Claro, claro. Como sabemos, generalmente... Ahí me parece que entre otras cosas hay que ser pues ilustrativos respecto al cómo en México se maneja todavía la estadística relacionada con el VIH y con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que hay que decirlo, es sumamente conservador desde el ámbito oficial. Esos datos aquí en México. De la ONU. Claro. En toda América Latina, las prostitutas tienen 4,9% de las personas infectadas en América Latina con VIH, las prostitutas son el 4,9%. Los homosexuales masculinos, el 75%.
ONU, 2011. Según ONU, ok. Válidos me parecen los dos Todo lo argumentos, demás es cada uno desde... Pero no pueden venir a hablarnos a nuestro país. A ver, entonces, siempre censurado. voy a escapar. Partimos del libro. Qué represor. Partimos del libro, pero me parece que Intolerante. podemos fijar ciertas posturas relacionadas con el espectro general de este debate que se sigue llevando a cabo en México, que es amplísimo, pero me parece que todavía incompleto. Yo quiero saber algo. ¿Cómo es que un dato ofende la susceptibilidad de alguien? ¿A vos la realidad te ofende? No, porque la realidad es que no se vale manipular la información a modo. No, y este libro, si algo tiene con las dos, los primeros párrafos de las ambas partes manipulan la información por completo. Por supuesto que leí los primeros párrafos. Por supuesto. No lo leyó. Por supuesto que no lo leyó. Nicolás, Agustín, les planteaba y me permitiría pedirles que me permitieran moderar esto. Adelante. Tiene razón. O sea, tiene yo razón. creo que no es respeto a un servidor, es respeto al auditorio. Correcto. Estrictamente. Pero no hay que mentirle a la gente entonces. Claro. Correcto. Eso es lo que hay que hacer. Cuestiones de Luis, un favor, minorías. Cada estadística, consúltala. Hay una tendencia Lo acabo de nacional. consultar. Tu libro puede decir... Hay una tendencia nacional en México actualmente a favorecer los derechos de las minorías en todos los aspectos, no únicamente en el plano sexual, también en el plano de la discapacidad, de otros sujetos vulnerables, de los niños, indígenas, pobres. Indígenas, personas en pobreza extrema. Actualmente, en el caso de las cuestiones de género, hay ya algunas máximas de la Suprema Corte de Justicia que ordenan a los estados, que es como está dividido aquí en México el país administrativamente, a que acepten los matrimonios entre personas del mismo sexo, mujer entre mujer, hombre entre hombre. Ajá. En el caso del Consejo Mexicano de la Familia mantiene una postura en contra. Exacto. Porque ustedes señalan que se atenta contra la figura fundamental e incluso defienden con términos etimológicos el aspecto del matrimonio. Dicen ustedes que sí a esas uniones, pero que se les ponga otro nombre. No. Entiendo yo que ha habido posturas en tal sentido. Fíjate que ahí la postura nuestra es en contra de la Suprema Corte, ¿no? Es una institución muy importante, claro, muy respetable. Desafortunadamente ahorita está integrada por un grupo de ideólogos más que por jueces, ministros de la Corte, porque lo que ellos hacen es hacer una interpretación personal. Ajá. La Suprema Corte ahorita está violando la Constitución al hacer eso, porque en el 2011 se establece que todos los tratados internacionales sobre derechos humanos pasan a formar parte de la Constitución. Ajá. Eso se estableció, esa reforma constitucional en 2011. Y en ningún tratado internacional sobre derechos humanos, en ninguno se habla del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y así lo ha definido, por ejemplo, el Tribunal de Estrasburgo, que es el Tribunal de Derechos Humanos más importante del mundo. Está formado por 47 jueces de 47 países europeos, que no me van a decir que Europa es una institución, una entidad conservadora. Dice: el matrimonio solamente se puede entender entre hombre y mujer. Segundo, no existe el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. Y tercero, el Estado que niega el matrimonio a personas del mismo sexo no está cometiendo ningún acto de discriminación. Totalmente contrario a la Corte, que está totalmente ideologizada aquí en México. Ajá. Tadeo, a ver, ahí está esa teoría que entiendo yo también tiene certeza, pero pues la exigencia de su derecho pues, es lo que debemos entender: los tratados internacionales son superiores a la Constitución de nuestro país, y eso lo dice la regla, ¿no? Y los tiene que respetar, y la Suprema Corte eso tiene que garantizar, que México cumpla los tratados que firma muchísimos en muchos temas. Efectivamente no dice como tal que el matrimonio es un derecho para las parejas del mismo sexo, pero sí dice que está prohibida la discriminación y que se debe erradicar en este país. Y negarle un derecho como el matrimonio, que es un derecho igualitario, es discriminación. Pero la discriminación está pactada y firmada, y lo dice nuestra Constitución, y lo dice la Suprema Corte, y lo dicen los tratados internacionales. Agustín, tú que has sido el más callado en este panel, el más moderado, el más prudente. El más prudente. Agustín, ustedes van en contra de esa figura del matrimonio entre personas del mismo sexo, independientemente del sexo, del género. Entendemos que no es un derecho igualitario el matrimonio. Esa es la parte ideológica. El matrimonio, como su nombre lo indica, es la unión a partir de la cual, por las cualidades inherentes del vínculo, existe la potencialidad de la maternidad. Por eso se llama de esa forma, porque viene de mater, viene de matriz. Matriz es el útero materno. Si los señores quieren tener algún tipo de vínculo, pues que le pongan otro nombre. ¿Ustedes plantean una alternativa?
O sea, como especialistas de la ciencia política, le plantean una alternativa ellos a ellos. planteen su alternativa, pero tomarse los derechos del matrimonio, ¿para qué es? Para la adopción consiguiente, que es lo que ha pasado en todos los países. Claro. Empieza unión civil, después matrimonio, después adopción, etcétera. De modo que el nombre no es simplemente una disputa por un nombre. Ajá. Ese nombre tiene una función. Y esa función ha sido de orden público porque al Estado le interesa regular el vínculo entre aquellos que son los futuros progenitores de los futuros ciudadanos de un país. Claro. Simplemente por eso. Ahora, si el señor se quiere acostar con una persona, con 2 personas, con 100 personas, que él haga de su cama lo que tenga ganas. Yo no tengo ningún problema y que el Estado no se meta. Si el Estado se metiera en su cama, yo estaría marchando con ellos. El problema es que el Estado no se mete en la cama de ellos desde hace rato. Ellos lo que quieren es otra cosa, es ingeniería cultural, ingeniería social. Y está escrito aparte en los propios libros de los ideólogos del género, que no les interesa el matrimonio por el matrimonio en sí, sino para subvertir la categoría matrimonial. Hay un dato interesante que surge de la lógica de él. Si un ciego le pide al Estado el carnet de conducir y el Estado le niega el carnet de conducir a un ciego, ¿es un Estado ciegofóbico, discriminativo, antigualitario? No. No le puede otorgar el Estado a un ciego el carnet de conducir porque el ciego no puede conducir. A un vínculo cuyas cualidades no existe ninguna potencialidad de maternidad, por añadidura no se le puede otorgar el matrimonio. Nicolás, ¿es un debate etimológico este? No. Es un debate además jurídico. Jurídico, y no solamente jurídico, sino además de otro índole. ¿Por qué le interesa al Estado regular la unión matrimonial y no las uniones de amistad? Porque las uniones de amistad no son de orden público y la unión matrimonial sí es de orden público. Claro. ¿Por qué la unión matrimonial es de orden público? Porque de la unión matrimonial, por las cualidades inherentes del vínculo, surge la prole. Cosa que no sucede en un vínculo de tipo homosexual. Ahora, Nicolás, ¿estarás de acuerdo en que ellos no dejarán de luchar por ese derecho? Bueno, no se va a acabar, no se va a acabar. No se va a acabar porque atrás está la izquierda. A ver, si no estuviese la izquierda, los homosexuales no izquierdistas, o sea, no es el caso del señor que es zurdo, los no izquierdistas no están con ellos. Leen este libro. Tenemos infinidad de lectores homosexuales que justamente como repudian la izquierda, no se quieren dejar utilizar por aquellos que los masacraban hace 30 años. Perdón, tengo dos ejemplos, muy rápido. Muy bien, antes de Dos homosexuales intelectualmente honestos, Dolce y Gabbana, marcharon en Italia por la marcha pro familia y en contra del aborto. Dos homosexuales honestos, alcalde de París, marchó con su pareja a favor del matrimonio natural y en contra del aborto. Ellos no representan a los homosexuales, representan a un núcleo duro de género ideologizado, así como las feministas no representan a la mujer. Muy bien. Tadeo, me das tu respuesta, tu réplica regresando de la pausa. ¿Te parece? Vamos a corte y volvemos con más. Estamos en Aclarando Amanece. Estamos de regreso en Aclarando Amanece, sígase comunicando, nos preguntan, entre otras cosas, dónde se compra el libro. Lo decíamos, en Amazon está a la venta, no sé si alguna cadena de librerías nacional. Nos cuesta mucho poder ingresarlo en esos circuitos porque tienen miedo las librerías que después sufran algún tipo de ataque. Ajá. Esa es la tolerancia, ¿no? De la diversidad y la pluralidad. Claro, aunque sin embargo no lo ha habido, ¿verdad? Entiendo que no ha habido es que no nos han aceptado en las librerías, ese ha sido el problema, ¿verdad? O sea, ha sido una resistencia del librero. Sí, déjame lo checo. Yo creo que hablamos de empresas socialmente responsables, ¿no? El librero amenazado por las pandillas LGBT. Pandilla, yo no puedo poner en riesgo mi negocio. Ajá. No, nosotros hemos tenido incidentes. Claro. Incidentes en conferencias donde los lobbies LGBT violentos, ellos, está firmado en internet, intentaron amenaza de bomba. Claro. Entonces los asesinatos por crímenes de odio, los asesinatos de feministas no son graves, no tenemos problemas nosotros. ¿Cómo es eso? De homofobia y... Cada 19 horas en Latinoamérica muere una persona por un crimen de odio. ¿En México homosexuales al año mueren por ese famoso Otro famoso, el tema de las estadísticas. En México no tenemos estadísticas, Luis lo sabe, es un tema que en México está luchando porque hay estadísticas de crímenes de odio. Se está buscando tipificar los crímenes de odio. Aproximadamente mueren 3 personas al año, obviamente como tal, ¿no? Según el Ministerio del Interior, 29.000 mexicanos mueren por homicidios al año. O sea que hay una epidemia de heterofobia. Solamente mueren 3 homosexuales al año. No compares el tema de la muerte, el problema que tenemos del crimen organizado en México. No compares los problemas que tenemos con la delincuencia al tema de los crímenes de odio. No. Entonces no compares, no pongas en comparación. No pongas cuando una mujer. Perdón, nos quedamos antes de la pausa con la réplica de Tadeo. Nicolás, nos quedamos con Tadeo.
Además, Él decía... Para la venta del libro, nada más, perdón, hoy lo pueden encontrar, va a haber una Comercial, conferencia a las 11. Bueno, nos está preguntando, le estoy queriendo contestar, ¿verdad? Va a haber en la conferencia que van a dar Agustín y Nicolás a las 11:30 de la mañana en la convención bicentenaria. El Centro de Convenciones Por cierto, Bicentenario. reconocer a la Universidad del Estado de Durango que les canceló su participación. ¿Viste? Ahí está la censura, a favor de la censura. La No, qué censura, bueno, qué bueno que estamos censura. evolucionando. Porque antes la universidad es una evolución la censura, caray. Antes de la pausa nos quedamos con... de los LGBT. Acá Nos quedamos con Nicolás, que decía, Nicolás afirmaba que, me parece que está de acuerdo también Agustín en este tema, que los verdaderos homosexuales no están en la izquierda. Así lo dijo, poniendo el ejemplo de Dolce Gabbana, del alcalde de París. Milo Yiannopoulos. Claro. ¿Tú tienes en tu grupo personas de derecha homosexuales? Por supuesto que como en todos los sectores sociales tiene que haber extrema derecha y extrema izquierda, por supuesto. Es parte de la diversidad, es parte de la democracia de este país, que por lo menos en este país se lucha por la democracia. ¿Pero estás celebrando la censura del libro? No, ¿la censura por qué? ¿Quién te está censurando? Tienes el Ahora, espacio más importante de debate en este estado. ¿Quién te está censurando? Estás celebrando la censura del libro. Recién celebraste la censura del libro. Como ahorita tú celebras que somos un lobby degenerado. Entonces, a ver, oye, te decía, ahorita en el comercial hablaba del lobby de degenerados, ¿verdad? ¿Sí lo escuchaste o me equivoco? No, nunca dijo la palabra. Nunca dijo esa palabra. A ver, perversión. Voy a volver, perdón, voy a volver a una parte del libro. Sí, por favor. Porque de una parte justamente que escribe a Nicolás, que me parece sumamente arriesgado o atrevido en el uso de ciertos conceptos. Por ejemplo, este párrafo, los métodos para matar al niño en el vientre materno. Matar al niño, me parece que es o el verbo matar en México relacionado con el tema del aborto, puede, yo creo que exaltar a un amplio grupo que es creciente, por cierto, de feministas. A mí me gustaría preguntarte estrictamente por qué utilizar el verbo matar. Porque la ciencia médica ha dicho, confirmado, la biogenética, es decir, está absolutamente comprobado que la vida humana empieza a partir de la fecundación. A partir de allí hay una nueva persona con carga genética, con ADN propio. A partir del momento de la concepción empieza la multiplicación celular y el ciclo vital. ¿Y el homicidio qué es? Es poner el fin de manera artificial de ese ciclo vital que todos transitamos hasta la muerte natural. O sea, yo digo la verdad. Si algunos se molestan con la verdad, que vayan al psicólogo. No buscas provocar con ese término. Perdón, mire, yo digo la verdad, insisto. Yo quiero sumar algo, ¿Por qué hay polémica con el verbo matar? Porque se ha puesto en su lugar un verbo falaz que es interrumpir. Ahora se supone que el aborto es la interrupción del embarazo. ¿Pero qué es la interrupción? La interrupción es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. La interrupción sería, por ejemplo, tomé mucha agua, voy al baño, tardo 2 minutos, vuelvo, reanudo, y como reanudé fue una interrupción. Ahora, si yo me enojo y me voy, terminé este proceso, no lo interrumpí, lo terminé. Entonces, matar es el verbo correcto para todo aquello que quita artificialmente la vida, y el aborto quita artificialmente la vida. Ahora, Agustín, en México está normada la interrupción justamente de la vida, así como lo planteas tú. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. En todos lados usan ese verbo, porque si usaran el verbo que corresponde, que es el de matar, que es el verbo de quitar artificialmente una vida, la gente pensaría 2 veces antes de aceptarlo. Tenemos que maquillarlo con palabras simpáticas. ¿Van en contra de esa legislación? Por supuesto. Sí, los dos, también tú. Pero ¿cómo va a aceptar matar a un niño inocente? No. Aquí yo no estoy para opinar, ni mucho menos. Yo estoy aquí para orientar sus opiniones, sus respuestas. Perfecto. Por supuesto, estamos en contra del asesinato de los seres humanos por nacer. Tadeo, ¿tú estás a favor? Yo estoy a favor completamente de que las mujeres pueden decir su propio cuerpo. A ver, no es su propio cuerpo. Déjame hablar el tema. Muy claro. Imagínate hoy en día, en un país como México, donde las estadísticas de violación son muy altas. ¿Estás de acuerdo? De niñas y adolescentes. No es que no había estadísticas. No estoy mintiendo. A ver, ahí va el tema. ¿Me dejas hablar? Bueno. Pero ponete de acuerdo con tu argumento, el tema viejo. muy claro. Imagínate hoy en día obligar a una niña de 12 años violada a tener un hijo. Por supuesto que esa niña no está preparada ni física ni mentalmente para ser mamá. Ahí también pones en riesgo su vida, porque científicamente también lo dicen, que una niña de 12 años no está apta para tener un hijo, para llevar un embarazo. Y todos aquellos que hemos tenido una mujer embarazada cerca,
con la edad suficiente y la evolución psicológica, mental y física para poder tener un embarazo, aún así vemos lo complicado que es llevar un embarazo. Imagínate una niña de 12 años. ¿Cuántas niñas de 12 años violadas al año y en México que quedan embarazadas? No tengo las estadísticas. Yo recién decí que había estadísticas. Pero por supuesto que hay. Mira, a diferencia de ustedes dos, nosotros trabajamos socialmente los títulos. Nosotros atendemos a los sectores. Nosotros no escribimos ni opinamos en redes sociales ni en debates. Después de la pausa voy con el señor Dabdud. Nosotros vivimos las necesidades. A ver, iré con el señor Dabdud después de la pausa. Me parece que ese debate un poquito más local lo puede él plantear de una forma más, digamos, científica a nivel nacional, en el plano nacional. Pero pues es un hecho que está pensada la legislación o canalizada hacia ese planteamiento que hace Tadeo Campagne. Vamos a la pausa y hablamos con usted acerca de este tema del aborto en nuestro país. Ya volvemos, estamos en la programa. Ya estamos de regreso en Aclarando Amanece, hablando de temas diversos de género. Comenzamos a partir de un libro, el libro negro de la nueva izquierda, pero esto nos dio hilo para tratar temáticas vigentes que están todavía en la mesa de discusión. Señor Dabdud, el tema del aborto en México, ya aquí los autores utilizaron el verbo matar dentro de su libro, dentro de sus líneas. Se utiliza en México el verbo interrumpir, en otros países también se hace. Tadeo plantea una realidad muy específica, que es el caso de las violaciones. En el caso de ustedes, ¿con qué sí están de acuerdo y con qué no están de acuerdo en el caso de la interrupción o el asesinato, como le quiera usted llamar? Sí, bueno, nosotros estamos a favor de la vida, definitivamente. No estamos de acuerdo en que se apruebe el aborto. ¿Bajo ninguna circunstancia? Bajo ninguna circunstancia. Aunque ahorita el Código Penal Federal maneja como una de las excepciones el caso de violación, que son el caso de violación y el caso de peligro de muerte para la madre, que son los casos más pequeños que existen. Por eso yo le sugeriría a Tadeo pues, que no generalicemos un problema cuando lo importante es la gran masa de mujeres que en un momento dado van a abortar. El problema es que cuando te metes a aprobar el aborto, lo que estás haciendo es desnaturalizando la condición de la mujer, ¿no? O sea, la mujer está diseñada para dar vida, y cuando ella violenta su propia naturaleza al matar a su propio hijo, eso genera trastornos tanto físicos como mentales. Entonces, es importante ahí, lo que tenemos que hacer es ver cómo ayudamos a las mujeres que quedaron embarazadas o cómo ayudar a la mujer para que no quede embarazada. O sea, hay que trabajar más en la prevención que en la... Oiga, pero estaré de acuerdo que México no es un país que garantice, ¿no? Es decir, yo tengo la estadística local. Personas que en Durango en el último año solicitaron un aborto asistido por cuestiones de violación. Únicamente una lo pudo concretar aquí en el estado. Únicamente una tuvo asistencia. Las otras tuvieron que huir a otras entidades para lograrlo. Y el problema, Luis, problema de salud pública que eso provoca hoy en día. Tú lo sabes. ¿Cuál alternativa plantearían ustedes? Bueno, que definitivamente que se cumpla la ley. Si la ley está establecida así, que se les dé el apoyo que necesita la mujer. Es decir, es criticable esa falta de atención. Totalmente. O sea, no se le puede tratar mal a la mujer que está en una condición. Tienes que ofrecerle cuando menos ayuda, ¿verdad? Si no estás de acuerdo en que la mujer aborte, pues darle la otra alternativa, porque no es correcto decirle, ¿sabes qué? Pues aquí está prohibido y vete, ¿verdad? Pasa por una situación muy crítica, la mayor parte de ellas, y requieren ayuda. Hay muchas instituciones aquí en México que se dedican a ayudar a las mujeres embarazadas. Está BIFAC, está los centros de ayuda a la mujer. O sea, hay una serie de instituciones que se dedican a ayudarla en todo el proceso del embarazo, porque hay veces que el mismo marido las corre de la casa porque no quieren abortar ellas, ¿verdad? Me parece que Agustín quiere aportar algo. Dos o tres cosas. Primero, ¿qué es el derecho de la mujer a disponer sobre su cuerpo, que fue lo que en el bloque anterior aquí se argumentó? Es, por ejemplo, teñirse el pelo, ponerse un piercing, vestirse como quiera, tener el look que ella quiera, etcétera. Pero nadie tiene el derecho de disponer de su cuerpo para hacerle daño a otro ser humano. Yo no tengo el derecho de disponer de mi cuerpo para pegarte a vos un tiro, a vos un tiro o a vos un tiro. Entonces, si partimos de la base científica de que lo que se halla dentro de la madre no es parte de su cuerpo, porque genéticamente no se corresponde con el ADN materno ni paterno, matarlo sería matar a otro ser humano. Y a mí que por favor alguien me explique cómo solucionamos una injusticia terrible como la violación con otra injusticia terrible como el asesinato de un ser humano por nacer. Porque acá parece que el aborto va a borrar la violación.
Eso no es así. Eso no es así. Lo que hay que hacer, en todo caso, es políticas públicas activas para prevenir la violación, no para darle como remedio, tomen el aborto, entonces esto le soluciona el gran problema que tiene. Muy adelante, Tadeo. A ver, el tema es eso, salud pública, el tema que provoca un tema de salud pública. En la Ciudad de México, en 2008, 10,000 mujeres morían o tenían afectaciones en su cuerpo por abortos mal practicados. El aborto existe, ¿eh? Regulado o no regulado. Para eso y eso sí, lo estadística. ¿Me dejas hablar? Eso lo podemos regular. En la Ciudad de México, cuando se regula el tema del aborto, cuando se asiste, cuando se generan políticas públicas de asistencia cumpliendo la ley que este país demandó, finalmente baja la estadística de muertes por abortos mal practicados. Porque ese es el tema. A ver, insisto y lo vuelvo a repetir, el aborto es una realidad social. Y regulado o no regulado sigue existendo. La única obligación del gobierno vamos a regular es políticas la pedofilia y todo eso, vamos a Claro, regular, mire, pues existe. Agustín, ustedes se ocupan o tienden más hacia una política prohibicionista del aborto. Prohibicionista que desmantele las clínicas abortivas, porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza como para desmantelar las clínicas que ilegalmente ofrecen sus abortos. Si no los hace será por algo. Pero yo digo lo siguiente, los robos en México también existen. ¿Por qué no los legalizamos? ¿O acaso la muerte del ladrón no está en riesgo cada vez que entra a un banco o a una casa para robar? Claro que está en riesgo. ¿Cuántos ladrones mueren en México por año por sus robos? ¿Por qué no lo hacemos legal y nos solucionamos ese gran dilema, ¿no? O sea, son argumentos falaces construidos. Claro, obviamente que va a estar en riesgo la vida de la madre que quiere llevar adelante el crimen de matar a su propio hijo. Lo que tiene que hacer el Estado es impedir las situaciones donde se acabe con la vida humana. Muy bien. Ahora... Acá, muy sintéticamente, existen dos posturas muy claras. Ante una violación y seguida de un embarazo, o sea, un caso ínfimo en la casuística, sí, lo que hay que hacer son tres cosas. Contención a la madre hasta el momento del parto, luego la madre decidirá si lo quiere cuidar al niño o no. Claro. Protección de la vida humana ya creada y ya visible y ya creciendo, que es el niño, y cárcel al violador. Eso es lo que nosotros proponemos como política pública. Él matar al niño. A ver, el tema es no muy hablo claro. del violador, no hablo del niño. El tema es nada. muy claro, Bien. es un problema social. Y en este país, no sé en el tuyo, pero en este país las estadísticas son muy altas en violaciones a adolescentes y menores Pero de hay edad. estadísticas, a ver. No estadísticas ¿Sí en o no? números reales en papel, pero sí en el pues, ámbito social. no, Insisto, pues, a ver, insisto, ustedes, a digo, diferencia de ustedes, a contradiciéndose diferencia con de las ellos tres, Luis, estadísticas. nosotros, y tú lo reconoces, trabajamos socialmente y bajamos donde está el problema, con la sociedad. No venimos a debatir un foro ni escribimos un libro para tratar de convencer a alguien. Apoyamos el tema, lo combatimos y finalmente generamos políticas públicas. Porque Pero es un política trabajo pública de la colectivo. muerte. Políticas públicas De la a favor, muerte. insisto, el aborto con o sin políticas públicas sigue existiendo. ¿Cuál es la obligación del Estado? Regular el tema para evitar tantas muertes innecesarias A ver, de las madres que se practican un aborto en clínicas no señor- legales señor Dardot, o con las ¿Y madres. por qué no Señor estás pidiendo Dardot, sí. una política pública para que el Estado desmantele las clínicas abortivas ilegales? Porque eso da garantía. No, porque eso te gusta garantía- que aborten, porque te gustan sí, abortos. es que se está enfocando- por Conclusión, Dios. el diverso Claro. lo que quiere es que el Estado institucionalice... Oye, con respeto, el genocidio. No, con vos respeto. sos militante de Yo la no te diversidad. dije el argentino, ¿verdad que no? ¿Cómo? Con respeto, yo soy del argentino, Soy ¿verdad que argentino, no? sí, soy No, pero no el diverso. Soy Con argentino, respeto. yo soy Tengo un argentino. nombre y no me Soy respetas. argentino yo. No A puedes, ver, no puedes a ver. venir a un país Vamos a a tratar concentrarnos. de Lo que violentar a quiere, alguien. lo que Vamos a quiere es concentrarnos. institucionalizar el genocidio masivo infantil. En nombre de la diversidad. En nombre de la diversidad. Por En eso nombre dije de el los diverso. derechos humanos y las libertades. Derechos humanos a matar a En otro ningún humano. matar a un Muy bien. niño. Voy a pausa. En ningún lado el aborto es un derecho humano. En ningún tratado internacional a nivel... Pero el derecho a existe. decidir sobre el cuerpo de no una mujer, existe. sí. En Sí, ningún pero tratado internacional. no se Dame puede Voy una a pausa y Pues, regreso con más. Estamos en Aclarando Amanecer. ¿Cómo te estamos complicando? Estamos hablando de que son las 9:50. Ya no vamos a corte. Nos Bueno. quedan 2 minutos. ¿Cómo te estamos complicando? Nos quedan 2 minutos. Me gustaría que uno de los dos autores nos diera algún planteamiento final. No sé, ¿Cómo el que ustedes... ¿Cómo sí. no? Adelante. ¿Ya estamos al aire? Ya estamos. Seguimos al aire. Si no, nos Nosotros combatimos la ideología de género porque la ideología de género, como él lo confirmó, atenta contra la libertad humana. Por ejemplo, entre muchas de las libertades es la libertad de exponer una idea. Él celebró que se haya censurado el libro. Combatimos la ideología de género porque atenta contra los derechos humanos esenciales. Por ejemplo, matar al niño por nacer, tal como él se mostró a favor. Ok. Del debate surgió qué defendemos nosotros y qué defiende él. Muy bien, señor Dardot. No, pues básicamente nosotros nos preocupa mucho que en México ya se está implementando esta ideología de género y un país no puede ser gobernado en base a ideologías. Tiene que ser dirigido en base a aspectos objetivos, científicos y no en base a
a la ideología del gobernante en turno. Muy bien, Tadeo, A ver, vamos. la libertad de expresión se acaba cuando estás discriminando, violentando derechos de una tercera persona. Entonces eso no es libre expresión. Punto número 1. Y por eso es el celebrar que finalmente lo censuren. Punto número 2. El tema de la libertad se tiene que defender y seguirá defendiendo en este país y en Latinoamérica, ¿no? Y el problema no es la izquierda de este país, ¿eh? Porque la derecha, cuando ha obtenido el poder, también ha financiado organizaciones en contra del tema. Un caso muy sonado en México es Serrano Limón, que hasta está en un caso de corrupción. por Agustín, mal me uso. quedan 15 segundos. Todos los totalitarismos modernos han partido de esa base. Censurar todo lo que yo considero que vulnera Ok. no sé qué cosa. Muy bien, aquí por fortuna no hubo censura, aquí se permitió a cualquiera hablar lo que quiso. Muchas gracias. Ojalá y las circunstancias nos pudiesen poner en una segunda parte de este debate con los mismos panelistas. Ojalá, sé que es muy complicado, pero reiterarle a la ciudadanía que Canal 10, que Aclarando Amanece, permanecerá como un foro en el cual la libre expresión prevalezca en todos sus sentidos. Vámonos el próximo sábado otra vez aquí a las 9. Los espero en este programa. Soy Luis Ernesto Lozano. Hasta entonces.